FM, Diurca Pérez, Rudy González esta tarde y durante esta semana Georgie Rodríguez está fuera del país de viaje y nos acompaña Olga Almanzar. Tiene un bate de cuarto bate en la mano, como quien dice, si alguien se lesiona, yo estoy ahí. Sí. Ah, no, es Bien, así. bien. Y con una cosita de Bengay para echarnos y todo ese tipo de cosas. Mira, el tema de los partidos políticos es muy interesante. La Junta Central Electoral emitió el día 18 pasado una resolución que es una reiteración de lo que establece la ley electoral en torno a las campañas, a las precampañas y a los preparativos para las primarias de los partidos, como una forma, diría yo, de advertencia al planteamiento que había hecho el PLD, que fue y se quejó allá después que el presidente de la Junta dijera que, hey, señor, aguanten en la mano que no estamos en campaña. Entonces, esto bien, se dijo, y está bien, fue una advertencia, una suerte de advertencia, pero el fin de semana se dispararon los caballos otra vez. Estaba Miguel Vargas Maldonado por un lado, estaba Danilo Medina por otro lado, estaba Leonel Fernández por otro lado, ya vimos el fin de semana anterior a David Collado por otro lado, este fin de semana y la semana vimos a el ministro de la presidencia Paliza por otro lado, hablando a sus militantes, está tratando de reorganizar sus estructuras partidarias y esto termina convirtiéndose en muchas veces en acciones proselitistas. José Fran Peñaguaba, un hombre de la estructura política de República Dominicana, ¿con quién mejor para conversar con él sobre esto? ¿Cuál es tu opinión, José Fran? Buenas tardes. Sí, muy buena. Para mí un honor estar con ustedes en Grupo de la Tarde. Bien, mira, la resolución de la Junta Central Electoral que viene a normar el proceso de pre-campaña era obligatoria. Podrán algunos que otros partidos quejarse. Tengo algunos partidos quejosos por el tema de la mecanismo que impide la publicación de las encuestas. Otros entienden que es muy rígido, otros entienden que limita la participación de los candidatos para promoverse a lo interno de las fuerzas políticas, pero bueno, la Junta estaba obligada a normar a través del mecanismo de la resolución esto y lo hizo. Los partidos políticos pues podemos tener nuestros reparos, yo creo que no habría mayores problemas en algunos casos hacérselo al pleno de la Junta, para si tienen que revisar en uno que otro punto que sea de interés de los partidos dicha resolución. Pero es una necesidad normal el proceso de pre-campaña, porque el país no puede estar todo el tiempo en campaña y la verdad es que las primarias están establecidas para el año 23 y apenas estamos todavía al final del 21, o sea que todavía falta un año y tanto para poder llegar a las primarias. E inclusive está normado por la misma ley 3318 los otros mecanismos de selección de candidaturas, las convenciones de dirigentes, las convenciones de militantes, entonces las convenciones de delegados, o sea, todas se realizarán en el año 2023, por lo cual la Junta lo que está es estableciendo mecanismos de control para evitar que el país se aboque a una campaña permanente todos los años. Entonces Yo estoy yo de creo que acuerdo sí. con eso, José Fran, pero por ejemplo, sí hay un proceso de reestructuración, de reorganización. Después de un proceso electoral, eso es normal que los cuadros dirigenciales comiencen a recomponerse de cara a las contiendas próximas, que ya será dentro de 4 años, ya son 2 y medio, pero que tienen que hacerlo. Entonces, cómo establecer las líneas que no se crucen entre esos procesos de reorganización, que puede haber mucha gente en algunos, y lo que puede ser una precampaña proselitista interna? La diferencia es las precandidaturas o las aspirantes, como dice Ajá. la resolución de la Junta, porque en ningún momento ni la ley 3318 ni la 1519 impiden a los partidos crear, hacer actividades, crear mecanismos de promoción interna para los puestos de elección interna del partido. El problema son las precandidaturas. Entonces, todos los partidos, de un modo u otro, tienen precandidatos. En el caso del PLD creo que tiene 3 o 4.
el propio Leonel Fernández. Entonces, lo que la Junta viene a normar son básicamente las precandidaturas. Ahora, la Junta no puede, bajo ninguna circunstancia, impedir que los partidos se reorganicen y que en ese interés hagan tantas reuniones y tantas actividades como sean necesarias. Ok, yo traiga aquí, por ejemplo, a José Fran y le pregunte, mira, José Fran, ¿cuál es tu visión para el 2024? Bueno, yo pienso ser candidato a senador o a diputado o a presidente. No puede impedirle tampoco esa No, me imagino que lo que se está impidiendo es la promoción en sí, la colocación de la publicidad a nivel de los medios de información, de comunicación masiva, lo que tiene que ver con llenar la calle de vallas, afiches y ese tipo de cosas. Eso es otra cosa. Y además de que las actividades que se vayan a realizar promocionales no vayan a obstaculizar el tránsito ni sean realizadas en la calle, sino básicamente en sitios bajo techo. O sea, yo creo que lo que está haciendo la Junta está correcto. Yo tengo un ejercicio de análisis muy rápido, un minuto te lo voy a hacer. Y yo creo, a ver qué tú piensas en eso. Yo creo que la situación del PLD y de Danilo Medina es una situación de desventaja frente a los dos otros partidos por una razón sencilla. Luis Abinader tiene la proyección de una repostulación. No se ha lanzado todavía a su tiempo, pero tiene la proyección de una repostulación que es hasta un ejercicio normal en el devenir político de un periodo y optar por el segundo. Eso es casi de cajón. Leonel Fernández ha estructurado un partido en su entorno para ser candidato presidencial. Nadie opone a Leonel Fernández y la estructura de ese partido y lo que hace ese partido en su proceso de reorganización es para llevar a un candidato que se llama Leonel Fernández. El PLD está en una situación muy de desventaja en eso porque su principal líder y presidente, por así decirlo, Danilo Medina, no es la opción de poder. Y los otros están buscando ese espacio. Entonces hay una suerte de desventaja en cuanto a eso. Entonces tú me dirás, pienso yo, bueno, ese es el problema del PLD. Pero por eso yo diría, uno entiende quizás el que hayan salido ahora con esta premura y continuidad para estar en el medio y hacer campaña. Sí, mira, yo precisamente, a diferencia de muchos, no veo realmente en eso una debilidad del PLD. Okay. Dos razones. Lo primero es las referencias que se producen en las campañas en las acciones extremas, o sea, el país siempre vota por los extremos. Eso en un momento puede beneficiar al PLD, que hoy no se ve, pero hay que ponerle ojo al Cristo a ese tema, sobre todo porque yo no creo que hoy Danilo sea para el PLD una gran desventaja. Yo creo que es su gran fortaleza, porque precisamente aunque él tiene un recio liderazgo al interno de su partido producto de las situaciones después de los errores cometidos que produjeron la salida del PLD y la situación producida posterior a la persecución, a la corrupción a su gobierno, han afectado a la marca y han afectado a Danilo Medina. Claro. Sin embargo, el hecho de que él no sea candidato y pueda servir de componedor a lo interno y que salgan 6 o 7 candidaturas, pueden fortalecer de un modo u otro al partido, a la Liberación Dominicana. El partido de Liberación Dominicana está vivo y lo demostró las elecciones internas de la ADP. Yo pienso que a diferencia de muchos otros, yo creo que Leonel tiene un gran posicionamiento electoral hoy y es hoy el líder político y opositor más importante, pero no podemos obviar el hecho de que quien está en un proceso de confrontación directa con el gobierno es el PLD. La historia electoral de la República Dominicana ha establecido que quien va siempre a los procesos electorales a competir con el gobierno es su principal contradictor, y eso hay que verlo con pinzas. Entonces, yo creo que definitivamente el PLD y la Fuerza del Pueblo deberán buscar algún punto de avenencia. José Fran, definitivamente. Esto debe hacerlo inteligente.
José Fran, tú sueles mirar incluso hacia afuera. Las veces que has estado formando parte del gobierno, sueles mirar hacia afuera al hacer tus análisis. No es posible que República Dominicana tenga un sistema de partido en la que permanezca un líder o pseudo líder 15, 20 años, 30 años y todavía sigan ponderándolo como un candidato a la presidencia, como un líder de masa y que no haya nunca una reestructuración de los partidos, un relevo generacional. ¿No es hora de que la República Dominicana mire hacia un cambio políticamente hablando? Me identifico plenamente con su posición. Lo único que eso no depende de nosotros. Eso está en la idiosincrasia del dominicano. 6 hombres gobernaron este país 105 años de los 177. Eso es inaceptable. Perdón, pero no es que es un problema que no es inaceptable, eso no es una decisión, no es una voluntad política la que determina eso. Son los pueblos que determinan a quién siguen. Aquí hubo líderes que fueron líderes hasta que se murieron. Lo fue Balaguer. Hasta que se murieron a destiempo, dicen algunos, bueno, José Fran. Así, eso son parte de la idiosincrasia nuestra. Esa es una realidad, eso no lo cambiamos nosotros, porque es una voluntad. Queremos que sea así. Y lo mejor es que sea así, que se produzca ese relevo generacional y biológico, pero en el país no se, mire, va a haber Leonel Fernández hasta que se muera, oiga lo que estoy diciendo hoy, va a haber Luis Abinader, va a ser decisivo, Hipólito va a tener fuerza también. No, ahora, el que sean o no candidatos presidenciales va a depender de muchas circunstancias ahora, de que su votación va a ser determinante para llevar al poder a su partido, es una realidad, porque en República Dominicana el liderazgo y el poder se anidan sobre esa realidad y se mantienen en el tiempo. Y entonces esos cambios que aspiramos y que yo me identifico con lo que usted aspira a la vez, no se dan porque que lo quiera un sector u otro, que lo quiera un partido, ni siquiera la clase política entera, porque eso está en la conciencia, en el corazón y en el cerebro de los dominicanos. Eso incluso atenta contra la salud de ellos mismos, que deberían tener la oportunidad de retirarse cuando todavía pueden disfrutar parte de la vida. Porque, dígame, ¿de dónde parte la logicidad de haber votado por un hombre que tenía 80 años y volverlo a ser presidente con 80 años en el año 1986 y ciego? Y este país Obama está pescando, José Fran. Obama está pescando, escribiendo libros, dando conferencias. Pero eso en Estados Unidos, que hay conciencia para eso. Estados Unidos no es República Dominicana. Bueno, pero nosotros debemos aspirar a llegar a ese nivel de conciencia. Aspirar es una cosa y lograrlo es otra. Por eso mismo vamos a decir, Luis Abinader, un hombre que tiene, para mí, las mejores buenas intenciones y la decisión de cambiar el país, está luchando, y yo se lo dije a él, ¿contra quién en muchas cosas? Contra la idiosincrasia del pueblo. Él no lo va a lograr en 3 años, en 2 años. Y si no es pragmático en el poder, va a cometer muchos hierros y van a tener un alto costo político electoral para él. Porque eso es así, usted no cambia un pueblo, eso no es una voluntad suya, ni mía, ni siquiera de un sector. Eso tiene que ser producto de ponerlo de acuerdo todas las fuerzas sociales y políticas y hacer un proyecto de nación a largo tiempo para construir una nueva mentalidad en nuestra nación y en nuestra población. Eso no lo vamos a hacer de manera dispersa como lo queremos hacer. Ese es el grave problema de la realidad dominicana. Por eso es que usted ve que todavía ese clientelismo, bueno, República Dominicana es el país más clientelar de América Latina, a mí no me cabe la menor duda. Claro. Y ahora con la narcopolítica aún más todavía, porque el voto preferencial lo que ha legitimado ahora los sectores con financiamientos espurios, porque ahora con el voto preferencial lo tenemos en el Congreso, la narcopolítica. Claro. Ese es lo peor que tiene la República Dominicana. Hemos involucionado y esa es la realidad y tenemos que admitirlo. Termino con esto, José Fran. 24 senadores firman un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones y que ningún funcionario gane más dinero que el presidente de la República.
Cuando hablamos de 24 senadores, de todas las bancadas, como es lógico, hablamos de lo que yo decía y planteaba hace un rato, que no es un asunto de línea política definitivamente, sino que hay una razón de posiciones no individuales necesariamente, pero sí que abarca todo el conglomerado político en el Congreso. Está en tela de juicio, en discusión, el tema de las exoneraciones y de otros privilegios que reciben los legisladores. ¿Qué opinas? Mira, claro que sí, debiera ser así. Ahora la realidad no es esa. La realidad es que hay cargos técnicos que si tú no le pagas bien, simplemente el gobierno no lo puede contratar. Esa es la realidad también del país. Inclusive han tenido que hacer aumentos de sueldo en muchas instituciones. ¿Por qué? Porque también hay otra realidad económica, mis queridos amigos. Aquí hay gente que no vive con 200,000 pesos ni con 150,000 pesos, porque el costo de la vida está por las nubes en República Dominicana. Es para mí el principal problema del país, el principal problema de la República Dominicana, que debe obligar a Luis Abinader a un encuentro, a una cumbre de todo el liderazgo político social, el alto costo de la vida de la República Dominicana. Aquí cualquiera está gastando 4, 5, 6 mil dólares mensuales, cualquier. Aquí en barrios populares, aquí hay gente gastando 1.500 pesos diarios de comida, 45,000 pesos de comida. Aquí cualquier clase media está gastando 1.000 pesos diarios de combustible. Entonces estamos en una realidad, en un país invivible. Entonces ese es nuestro principal problema. Cuando decimos sueldo alto, no, ¿verdad? Pluriempleo. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo gano lo suficiente como para cubrir todas mis necesidades con un solo sueldo. Esa es la realidad de la República Dominicana de hoy. Entonces, tenemos que entender que eso es parte de la problemática que tiene el gobierno para poder tener profesionales de calidad al frente de áreas y departamentos delicados. Bueno, lo que nadie va a hacer es ir, pagar una Harvard, pagar una universidad buena para venir tampoco a Trapachele. Exactamente, José estamos de acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Y para mí un placer siempre al servicio de ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga a todos. Gracias, José Fabio. Mira, eso es una realidad. Pero eso es mucho populismo, Rudy. Te iba a decir, lo que pasa es que es una realidad que no se resuelve ni con buena voluntad, ni se resuelve con planteamientos. Es con hechos. Y es cambiar todo lo que es una estructura económico-social de República Dominicana, que va muy ligada al quehacer político. Porque desde el quehacer político es donde se toman esas medidas y hay posibilidad de hacer cambios estructurales que yo creo que no son posibles hacer de un plumazo, ni de la noche a la mañana, ni coger y cerrar el Congreso y sacarlo a todo el mundo y traer unos de Suiza, como se quiera hacer con la policía, de traer unos policías suizos así, vestidos de todos los colores que ellos usan. Entonces, yo creo que las cosas no son así, pero hay que ponerlas sobre el tapete, discutirlas y ver la realidad de lo que tenemos. ¿Quién era que decía que quieren que hagamos del país una Suiza, pero ¿dónde están los suizos? ¿Dónde están los suizos? Bueno, Leonel cayó en Nueva York chiquito. Entonces Nueva York le dijo, no, yo soy grande porque soy grande. No me busque chiquito. Sí, pero esa es la situación, esa es una realidad que nosotros vivimos y que tenemos que entenderla y enfrentar esa situación. Pero los entes llamados a enfrentar esa situación de provocar esos cambios son precisamente los entes políticos que son los que nos llevan a esas situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Atrapados sin salida? No. ¿Una rebelión popular? No. O sea, ¿tú me entiendes? Que romper el status quo, no. O sea, no podemos sobre un problema que estamos hablando, que es estructural de nuestra sociedad, agregarle otros problemas que pueden complicar mucho más la situación y hacerla inviable. Pero esto de los legisladores, de 24 legisladores que nos quiten las exoneraciones, eso es pura palabrería. Sí. A final de cuentas ellos son que lo pagan. ¿Por qué no dijeron? En el hemiciclo presentamos esto. Sáquenlo de envío a comisión, libérenlo de trámite y vamos a aprobarlo. Podían haberlo hecho. Ellos pueden hacer lo que quieran. No, porque podían haberlo hecho así mismo. Si ellos conocían el proyecto, lo firmaron, saben lo que van a hacer, propónganlo, libérenlo de trámite y arranquen y aprueben en 2 lecturas consecutivas. 24 votos tienen las 2/3 partes. Ya.
Ya, Ya. resuelto el Entonces, problema. no lo cambian. Sí, pues nosotros estamos tratando. Háganlo. A eso en el barrio le dicen mareo. Mare- Puro mareo. Así le dice Jochi, mareo, mareo. Sí. Miren, señores, patología forense, los patólogos paralizarán sus trabajos el 1 de noviembre No tiene madre. por una serie de situaciones y limitaciones que tienen para realizar su trabajo. De por sí, toda la vida hemos escuchado que aquí hay muy pocos patólogos. Y yo me imagino que es que no a mucha gente le gusta trabajar con cadáveres, estar abriendo cadáveres, pero también la situación de los patólogos, No, y no las solamente... condiciones para hacer ese trabajo. No, sí, Espérate. sí, pero parece que las condiciones son muy limitadas. Es lo que te digo, es un trabajo difícil y si no tienen condiciones la cosa es peor. Entonces, lo que dice la gente de patología forense es que no tienen condiciones, que ya es muy poco el espacio, muy pequeño el espacio, tanto en el INASIF como en patología forense que está ahí en la Correa Isidrón, Sí, cerca de la UAS. Universidad Sí. Autónoma de Santo Domingo, y que aparte de eso faltan desde tijeras, oiga, estos tijeras, sierra, una serie de indumentaria que son sumamente importantes. Sin eso no se realiza el trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer las autoridades para que patología forense haga su trabajo? Porque fíjense una cosa. Mucha gente dirá, bueno, patología forense, eso es INASIF aquí en la 27 y allá, ¿qué importancia tiene eso? Hasta que usted no se ve involucrada en una situación con un ser querido. Que Dios nos libre. Tu familia ahí y tú queriendo que te entreguen. Que te entreguen ese el cuerpo. Para tú. Entonces, Pero no. aparte de ello, ellos siguen recibiendo cuerpos, y si en un momento ellos no le van dando salida, va a llegar un momento en que ni van a tener refrigeradores suficientes para mantener esos cuerpos, ni van a tener capacidad para ir haciéndole las autopsias como corresponde. Porque, señores, miren lo importante que es patología forense. Si el diagnóstico, si el análisis que se le hace al cuerpo no es lo suficientemente riguroso, usted pudiera cometer muchas injusticias, el sistema judicial, el Ministerio Público, pudieran cometer muchas injusticias, porque de esos informes depende la libertad o el encierro de alguien, o una investigación, o la impunidad. Entonces, yo creo que no es mucho lo que está pidiendo patología forense. El tema es que eso es un tema recurrente. Otro tema recurrente. No, yo tengo 25 años escuchando lo mismo. De lo que pasa. Y entonces mira por dónde comienza el problema. Un carro le dio a un muchacho en la avenida Rómulo Betancourt. Un golpe, lo dejó muerto, hay un motorista, ahí. Ese cadáver dura 2, 3, 4, 5 horas, porque no aparece un legista que vaya y levante el cuerpo. No, porque el legista está en Los Frailes. Por eso, porque aquí hay uno. Está en Los Frailes, levantando un cadáver en Los Frailes. Entonces, es lo que te digo, hay uno. Entonces, así no puede ser. Por ahí comienza ese viacrucis de una familia, de una madre, de un padre, de un hermano, de un amigo que ve a una persona fallecida y ya murió. Yo quiero darle cristiana sepultura. Pero además... Porque tú me dices a mí, en el caso del COVID había una situación sanitaria diferente, no podían entregar un cadáver, había que enterrarlo directamente para evitar los contagios en el principio. Entonces, esto partía de una lógica, pero ahora no, o sea, eso sigue y sigue. Y NACIF la hicieron, y todo una rimbombancia, muchas cosas. Arreglaron patologías forenses, van a nombrar cuántos médicos, y es la misma cosa. Sí, pero además, cuando hablamos de ejercer la medicina, de un área tan difícil, emocionalmente tan difícil, vista desde mi punto de vista, yo sería incapaz de ser patóloga. Ahora, Patólogo, señores. No, yo no soy ni siquiera veedor de cadáveres. Pero espérese, por lo menos esa gente necesita tener un salario decente. Porque a mí me hablan de unos salarios para tú estar recogiendo muertos, abriendo muertos, analizando muertos. ¡Qué terrible! Entonces, si por lo menos no hay incentivo en ninguna otra, por lo menos que el salario sea algo atractivo para un trabajo tan complicado y tan difícil como es ser patólogo. Porque al final la sociedad lo necesita. No, es una obligación, eso es parte de la ley. Y tiene que ser. O sea, no ni siquiera porque eso
Eso no es un juego de niños, ni para cumplir, es que tiene que ser así. Es una parte rigurosa de lo que es el levantamiento de un cadáver o el dar autorización para la sepultura de un cadáver. Mire, nos vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, déjeme hacerle un pequeño cuento. Yo fui hace casi 20 años a hacer un trabajo en patología forense de unos jóvenes que habían sido asesinados y me recibió el director de patología forense. Fueron moridos. Pues él abrió. Ay, señores, miren, es de la pena que me sale esta risita. Él abrió, él me recibe amablemente y yo, gracias por recibirnos, sobre todo en un momento, en una situación tan complicada. Y él abrió la puerta, una puerta de metal pesadísima, la puerta del freezer. Rudy, yo enseguida, yo comencé a vomitar. Sí, no te creo. Ese hombre me insultó tanto. Ese hombre me dijo tantas cosas. Por el que tenía que insultar a él. Pero él abrió así como... Y cuando tú recibes ese impacto, para que ustedes se puedan imaginar lo que es ser patólogo, llega un momento en que ellos ya no se percatan de ese olor. Pero a una persona común y corriente que nunca ha estado expuesta a eso, pues déjeme decirle que yo me tuve que caer. Ese hombre me insultó, ese hombre me dijo que yo era una falta de... Me dijo de todo. Y yo solamente le dije, doctor, perdóneme, usted está acostumbrado a esto, yo no. Lo único que me salió fue decirle eso. Pero él me insultó. Bueno, no quiero ni siquiera recordarme de los otros detalles, de toda la insultada que él me dio, porque la gente no entiende que no todo el mundo tiene las destrezas que usted tiene. Y las destrezas de un patólogo, yo no creo que nadie las envidie. Bueno, vámonos a la pausa.